Nacional y el Ministerio de Educación presentan ¡Aprendo en casa! Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Centro de Educación Básica Especial, CEBE. Buenos días, mamá, papá, familia. Iniciamos una semana más de Aprendo en Casa. Un programa producido por el Ministerio de Educación, elaborado para estudiantes de tercero y cuarto grado de primaria, con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad. Los invitamos a participar del desarrollo de la actividad Conozco a la vendedora o vendedor de la ferretería de mi comunidad, donde la niña, el niño o el adolescente aprenderá a identificar a la vendedora o vendedor de la ferretería de su comunidad, a conocer algunas herramientas e identificar los materiales que ofrecen, a colaborar con su familia en las tareas del hogar y a desarrollar su vocabulario junto con ellos. ¿Listos para el desarrollo de la actividad? Siéntate con la niña, el niño o el adolescente e invita a otros integrantes de la familia para escuchar el cuento Ruidos a la medianoche del autor Helmut Geri. Pero antes, puedes hacer las siguientes preguntas. ¿Conoces la ferretería de tu comunidad? ¿Qué venden en la ferretería? ¿Listos para la historia? Entrada la madrugada, una extraña música irrumpió en casa. Primero suavemente, después el eco extendió el inusual sonido de una sola nota por pasadizos y habitaciones. Jonás, que tenía el sueño ligero, se despertó. Lo primero que pensó fue en el tic-tac de algún reloj, pero de inmediato recordó que en casa no había ningún reloj de manecillas. Así que se quedó quieto y se hizo un ovillo bajo las sábanas. Afinó el oído y con eso logró escuchar con más claridad aquel ruido, que ahora parecía más bien al sonido que produce la lengua al despegarse del paladar. Llamó un par de veces a papá y mamá, pero ellos dormían en una habitación al otro lado del pasillo y no lo oyeron. De pronto, sintió unos pasos acercándose. Pies que arrastraban lentamente, lo que parecían ser unas sandalias, y que se detuvieron repentinamente, generando más tensión. Y de pronto, oyó el clic de un interruptor y sintió un gran alivio, pues sabía muy bien que con las luces encendidas nada malo podía pasar. Recuperó el aliento y asomó la cabeza lentamente. Pudo reconocer la voz de papá que mascullaba algunas palabras en el baño. «¿Pa? ¿Eres tú?» «Hijito, ¿qué haces despierto?» «Pues había un ruido muy feo en el pasadizo. O tal vez tuve una pesadilla. Me dio mucho miedo y me escondí bajo las sábanas». «Ah, tranquilízate, hijito, pues ni el ruido venía del pasadizo ni era una pesadilla. Entonces, es el lavadero del baño. Debí arreglarlo hoy, pero lo olvidé. Y aunque lo dejé cerrado fuertemente, ya se dio y está goteando sin parar. Así que cerraré la llave general y mañana tendré que ir a primera hora a la ferretería de la esquina para comprar el repuesto. ¿Me acompañas?» A Jonás no le gustaba ir a la ferretería. Le parecía un lugar demasiado aburrido, pero ahora estaba dispuesto a ir donde fuera necesario para saber qué era lo que se necesitaba para no volver a pasar otra noche como aquella. «Sí, pa, mañana te acompaño», respondió con inusitado entusiasmo. Después de dar un par de vueltas en la cama, volvió a conciliar el sueño.
algo cansado por la espantosa pesadilla que le había tocado vivir esa noche. Buenos días, maestro Porfirio. Necesito un repuesto para el caño de mi baño y una llave Stilson. Ah, y un rollo de teflón. Buenos días, señor Velarde. Se le malogró el cañito. Ahora lo atiendo. Así es, ha empezado a gotear anoche y no nos ha dejado dormir. Claro, vecino, es incómodo. Además, aunque parecen solo gotas, en una noche pueden perderse varios metros cúbicos de agua por culpa de las personas irresponsables que no reparan sus fugas. Mucha gente no tiene agua en sus casas. Sí, pues, maestro. Por eso, al toque cerramos la llave general. Y ahorita reparamos el desperfecto. No estamos para despilfarrar. Mientras tanto, Jonás escuchaba fascinado a don Porfirio. No se imaginaba que supiera todas esas cosas. Su memoria era estupenda, pues conocía cada cosa que había en su puesto y sabía explicar para qué servía. Gracias a su experiencia, les había explicado en pocas palabras el mismo problema del agua que su maestra de ciencias explicó en la escuela. Eran incontables las veces que había entrado a la ferretería con su papá y jamás se había dado cuenta de lo genial que podía ser la experiencia. Había todo lo necesario para inventar, con tantas herramientas de muchos tamaños y formas. Fácil podía construirse un robot, un submarino nunca antes visto o hasta una nave espacial. Con los tubos de PVC se podían hacer estantes y lámparas. También había diversos tipos de pintura para darle color al mundo. Pensó en el rescate de esas sillas viejas que hay en su casa aplicando un poco de cola de madera y barniz. Y su bicicleta, el hermoso y amado obsequio que le había hecho la abuela, se hubiera salvado de las manos del chatarrero de haberse fijado antes en las maravillas que ofrecía la ferretería de don Porfirio. Un lugar donde tal vez lo único que no tenía solución serían sus calcetines huecos. Pues fuera de ello, a Jonás le pareció que allí tenían arreglo todas las cosas del universo. Aquella noche, el pequeño se acostó lleno de orgullo. Había aprendido muchas cosas. Además, se había terminado definitivamente aquello del ruido que le había hecho vivir un horrible momento. O al menos, eso es lo que él creía. Entrada la madrugada, una extraña música irrumpió en casa. Primero suavemente. Después, el eco extendió el inusual sonido de una sola nota por pasadizos y habitaciones. Jonás, que tenía el sueño ligero, se despertó asustado, pero de inmediato recordó el problema de los caños. Seguro esta vez el problema es en el caño del patio. Pensó, se puso de pie, encendió la luz con tranquilidad y cerró la llave general tal como papá lo había hecho la noche anterior. Volvió a la cama y se durmió feliz, pues mañana tendrían que hacer otra visita a la ferretería, ahora su lugar favorito en todo el mundo. Te recordamos que esta actividad está dirigida a estudiantes de tercero y cuarto grado de primaria, con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, donde aprenderán a conocer a la vendedora o vendedor de la ferretería de su comunidad. Continuamos. Coloca en una mesa las diferentes herramientas y materiales que tengan en casa, como martillo, serrucho, clavos, alicate, pintura, lija, rodillo, brocha, entre otros. Muestra una a una las herramientas y coméntale a la niña, el niño o el adolescente
que las venden en la ferretería y que sirven para arreglar el hogar. A continuación, preséntale las tarjetas con imágenes de esas herramientas y pídele que las asocie. Luego, dale algunos de esos materiales y herramientas para que los manipule y explore. La actividad culmina cuando hayan ubicado las tarjetas debajo de cada material o herramienta de la ferretería. Familia, recuerda, coordina con los integrantes de tu familia cada vez que requiera su apoyo. Ello permitirá que la niña, el niño o el adolescente sienta comodidad y seguridad en el clima familiar. Mamá, papá, familia, tengan en cuenta que si la niña, el niño o el adolescente presenta discapacidad visual, con ceguera, para que ella o él conozca más sobre la labor de la vendedora o vendedor de la ferretería, escribimos sus funciones en escritura braille. En el centro representará una imagen en alto relieve de una vendedora o vendedor con su uniforme de reglamento. Con baja visión, debes organizar un espacio acogedor y con una iluminación natural o artificial para escuchar el cuento. Si la niña, el niño o el adolescente presenta discapacidad auditiva, si la familia conoce la lengua de señas peruana, asigna una seña para denominar a la vendedora o vendedor de la ferretería, así como para los implementos que utiliza. Si la familia no conoce la lengua de señas peruana, puedes establecer con ella o él gestos propios, cotidianos, naturales o movimientos que permitan identificar a la vendedora o vendedor de la ferretería, mientras van aprendiendo la lengua de señas peruana mediante acciones cotidianas y tutoriales. Si es usuaria o usuario de ayudas tecnológicas auditivas como audífonos e implante coclear, estimula su percepción y comprensión auditiva mencionándole oralmente a la vendedora o vendedor de la ferretería y las funciones que cumple. Si presenta restos auditivos, dirígete a ella o él por el lado que tenga mayor audición y ubícate al frente para mirar su rostro y favorecer la lectura labio-facial. Si la niña, el niño o el adolescente presenta trastorno del espectro autista, con lenguaje verbal, anticípale a qué hora desarrollarán la actividad y cuál será el tema. Utiliza para ello lenguaje verbal e imágenes. Sin lenguaje verbal, utiliza recursos visuales para que le expliques las funciones que cumple la vendedora o vendedor de la ferretería y permítele a ella o él dibujar. Si la niña, el niño o el adolescente presenta discapacidad motora, crea tarjetas con imágenes de una vendedora o vendedor de ferretería. Colócalas en una caja junto con otras tarjetas y pídele que las encuentre. Si la niña, el niño o el adolescente presenta sordoceguera o multidiscapacidad, deja que manipule y explore los accesorios que se venden en la ferretería con sus manos y olfato. Llegamos a la parte final de esta edición. Nuestras niñas, niños y adolescentes de tercero y cuarto grado de primaria, con necesidades educativas especiales, aprendieron a identificar a la vendedora o vendedor de la ferretería de su comunidad, a conocer algunas herramientas e identificar los materiales que ofrecen, a colaborar con su familia en las tareas del hogar y a desarrollar su vocabulario junto con ellos. Los invitamos a la siguiente edición para estudiantes de quinto y sexto grado de primaria, con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad. Aprendo en casa. Centro de Educación Básica Especial, sede. Buenos días, mamá, papá, familia. Continuamos con una edición más de Aprendo en casa. El tema de hoy, valoro al servidor que atiende en la farmacia de la comunidad.
Para ello, nuestros estudiantes de quinto y sexto grado de primaria, con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, aprenderán a valorar al trabajador que atiende en la farmacia de su comunidad, a identificar las medicinas que venden y a aprender a seguir indicaciones con el vocabulario relacionado a los medicamentos recetados por el médico. Para realizar la actividad debes tener a la mano una mesa, silla, bolsa, algodón, alcohol, curitas, gasa, útiles de aseo como agua, jabón y toalla. Comenzamos con el desarrollo de la actividad. Busca un lugar cómodo en casa e invita a otros integrantes de la familia a escuchar el cuento La farmacéutica del pueblo, elaborado por la Dirección de Educación Básica Especial. Pero antes, puedes realizar las siguientes preguntas. ¿Conoces la farmacia de tu comunidad? ¿Qué venden en las farmacias? ¿Listos para la historia? En un pueblito lejano, donde el mar cantaba en las mañanas y por las tardes el sol se acostaba en su espuma, existía solo una farmacia a la que asistían los pobladores de la comunidad. Allí, doña Eloy, la farmacéutica, preparaba jarabes y pomadas para la tos y dolores musculares. Con las recetas médicas que le llevaban, ella cuidaba de la salud de todos los pobladores. Todos la querían y buscaban cuando les daba gripe o uno de los niños de la casa presentaba una fuerte fiebre. Doña Eloy curaba las heridas de las rodillas raspadas con mucho esmero para que sanen pronto. Una tarde, mientras los niños jugaban en el parque, se escapó Oso, el perro más bravo del barrio, y fue corriendo hacia los niños. Jorgito se puso nervioso y corrió asustado. Oso corrió tras de él y lo mordió. Las personas corrieron a ayudarlo. Su mamá, al enterarse, corrió rápidamente también y lo llevó a la posta médica, donde fue atendido por el médico del pueblo, quien después de revisarlo le alcanzó una receta y le dijo: «Necesitamos urgentemente comprar algunas medicinas para curarte la herida». Inmediatamente la madre de Jorgito fue a la farmacia de doña Eloy para comprar los medicamentos recetados por el médico. Muy atenta, la atendió rápido y le dio en una bolsa las medicinas solicitadas. Luego regresó a la posta médica y la enfermera lo curó con el agua oxigenada, la gasa, el alcohol y el esparadrapo que compró en la farmacia. Aliviado y feliz, Jorgito regresó a casa. Durante una semana su mamá lo llevó a la farmacia para que doña Eloy le cambie la venda y le cure la herida. Gracias a todos los cuidados, Jorgito está mejor. Te recordamos que esta actividad está dirigida a estudiantes de quinto y sexto grado de primaria, con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, donde aprenderán a valorar al servidor que atiende en la farmacia de su comunidad. Continuamos. Presenta a la o el adolescente o joven los elementos con los que van a trabajar y menciona el nombre de cada uno de ellos. Luego le dirás: ¿qué vamos a hacer con estos materiales? Dale tiempo suficiente para que pueda responder y confírmale que usarán dichos materiales para realizar un juego. Ahora organiza el juego y explica en qué consistirá. Dramatiza una escena en la farmacia. Con su mamá, la o el adolescente o joven irá a comprar a la farmacia la medicina que indica la receta médica. Dile a ella o él que entregue la receta a la farmacéutica o farmacéutico, quien seguidamente le entregará en una bolsa los medicamentos. Finalmente, indícale a ella o él que identifique los medicamentos que compró y que los nombre uno por uno.
Esta experiencia de aprendizaje hará que ella o él tenga una expectativa permanente y valore la función que cumple la farmacéutica o farmacéutico de su comunidad. Familia, recuerda, los modelos brindados son permanentes. Mientras lo hagas, expresa tus sentimientos a través de gestos, miradas o palabras. Mamá, papá, familia, tengan en cuenta que si la o el adolescente o joven presenta discapacidad visual con ceguera, la o el adolescente o joven responderá a tus preguntas según su comprensión. Sin embargo, debes reforzar verbalmente cuáles son las funciones de la farmacéutica o farmacéutico con baja visión. Además de escuchar el cuento, debes leerle o mostrarle en periódicos o revistas las noticias donde se observan personas haciendo cola para ingresar a una farmacia a comprar medicinas. Si la o el adolescente o joven presenta discapacidad auditiva, si la familia conoce la lengua de señas peruana, asigna las señas e identifica al farmacéutico y la labor que cumple en nuestra comunidad, según la lengua de señas peruana. Si la familia no conoce la lengua de señas peruana, puedes establecer gestos propios, cotidianos, naturales o movimientos que permitan identificar al farmacéutico y valorar el trabajo que cumple, mientras van aprendiendo la lengua de señas peruana, con acciones cotidianas o tutoriales. Si es usuaria o usuario de ayudas tecnológicas auditivas como audífonos e implante coclear, incentiva su percepción y comprensión auditiva mencionándole oralmente a la farmacéutica o farmacéutico, así como la labor que cumple. Si presenta restos auditivos, dirígete a ella o él por el lado que tenga mayor audición. Y ubícate al frente y mira su rostro para fomentar la lectura labiofacial. Si la o el adolescente o joven presenta trastorno del espectro autista, con lenguaje verbal, anticípale a qué hora desarrollarán la actividad y cuál será el tema. Utiliza para ello lenguaje verbal corto y claro e imágenes. Sin lenguaje verbal, muéstrale la foto de una farmacéutica o farmacéutico. De la misma forma, por medio de imágenes y explicación verbal, muéstrale la función que cumple y el lugar donde trabaja. Si la o el adolescente o joven presenta discapacidad motora, dale un periódico y pídele que identifique la imagen del farmacéutico y que la recorte. Mientras lo hace, debes hablarle del trabajo que hace. Si la o el adolescente o joven presenta sordoceguera o multidiscapacidad, selecciona las medicinas que podrían venderse en una farmacia y facilítale los materiales para que explore con sus sentidos, comenzando por el tacto. Hemos llegado a la parte final del programa. Nuestros estudiantes de quinto y sexto grado de primaria, con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, aprendieron a valorar al trabajador que atiende en la farmacia de su comunidad, a identificar las medicinas que venden y a aprender a seguir indicaciones con el vocabulario relacionado a los medicamentos recetados por el médico. Nos despedimos hasta una próxima edición. ¡Hasta pronto! Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.